Probadores, ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores en mi canal Trovit Cuentos y Leyendas, donde estoy subiendo historias originales y cuentos que no te podrás perder. En la descripción y comentario fijado estoy dejándote el link. El siguiente relato es una historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Trovit. El don de ver a los muertos, parte 1. Nunca pedí este don. Ver a los muertos no es una habilidad que uno desearía tener, y para mí fue más una maldición que una bendición. A lo largo de los años, he aprendido que no todos los muertos desean paz. Algunos, de hecho, ansían llevarte con ellos. Esta es mi historia, una que nunca quise contar, pero que ahora siento la necesidad de compartir, porque este don no me ha dado descanso, y tal vez otros puedan aprender de mi sufrimiento. Todo comenzó la noche en que mi abuela falleció. Aún puedo recordar el olor a incienso y las velas encendidas junto a su cuerpo sin vida en la sala de nuestra casa. La atmósfera estaba cargada de tristeza y un silencio inquietante. Al caer la noche, me quedé solo con el cadáver, esperando a que llegara el sacerdote para las últimas bendiciones. Fue entonces cuando la vi. Al principio, pensé que era el cansancio jugando con mi mente. Una figura delgada y pálida se perfilaba en el umbral de la puerta. Sus ojos vacíos me observaban con una intensidad que me heló la sangre. No entendía cómo era posible, pero lo sabía en lo más profundo de mi ser. Era mi abuela, muerta, pero ahí, mirándome fijamente. Quise gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Me acerqué temblando. Quise convencerme de que era solo un sueño, un espejismo de la tristeza, pero entonces habló. No debía morir todavía, dijo. Algo viene por ti, algo que no puedes detener. El sonido de su voz atravesó el silencio como un cuchillo. Era frío, desprovisto de vida. Detrás de ella, las sombras de la habitación parecían moverse por voluntad propia, como si algo la controlara. Me quedé paralizado mientras la figura de mi abuela se desvanecía entre la penumbra. No dormí esa noche. Sabía que algo había cambiado en mí. Sentía el peso de una verdad oculta, y aunque intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, pronto me di cuenta de que había abierto una puerta que no debía haber tocado. Los días siguientes fueron extraños. No solo veía a mi abuela, sino que comencé a percibir otras presencias. Al principio eran simplemente sombras que se deslizaban por las esquinas de las habitaciones, pero con el tiempo las figuras se volvieron más nítidas, más humanas. Podía verlas claramente, rostros demacrados, ojos vacíos, figuras arrastrándose por el suelo como si estuvieran sufriendo. Intenté ignorarlo. Pensé que si no les prestaba atención desaparecerían. Ah, pero ellos no querían ser ignorados. Una noche, mientras caminaba por la calle, sentí que alguien me seguía. El aire se volvía denso y cuando volteé, vi a una mujer pálida y ensangrentada, con el rostro desfigurado, acercándose lentamente. Su mirada me perforaba el alma y antes de que pudiera reaccionar, me susurró al oído. Él vendrá por ti. Corrí sin detenerme. El miedo me consumía. ¿Quién era él? ¿Por qué todos estos espíritus me buscaban? Mi vida se había convertido en una pesadilla viviente y cada día que pasaba, el don se volvía más intenso. Pronto, no solo los veía, también los escuchaba. Las voces no se apagaban, susurraban, gritaban o suplicaban. Comencé a perder la cordura. No podía distinguir entre los vivos y los muertos. Había, no sé, momentos en los que me encontraba hablando con alguien
solo para darme cuenta minutos después que esa persona ya no existía en este mundo. Los muertos eran tan reales para mí, al igual que los vivos, y cada día me consumía más el miedo de que nunca encontraría descanso. Desesperado, busqué ayuda. Fui a ver un chamán local, conocido por tener contacto con lo sobrenatural. Pensé que tal vez él podría ayudarme a controlar este don, o al menos a cerrarlo para siempre. Me recibió en una pequeña choza llena de hierba seca y símbolos tallados en madera. Su mirada era penetrante, como si ya supiera lo que estaba por contarle. El don que tienes no es algo que puedas apagar, dijo con una calma que me inquietó. Pero puedes hacer un trato a cambio de algo. Tal vez puedas obtener control. Me explicó que podía invocar a un ser oscuro, uno que tenía la capacidad de negociar con los vivos y los muertos. A cambio de mi paz, debía hacerle un favor, uno que no podía rechazar. Esa misma noche, en la soledad de mi casa, llevé a cabo el ritual que el chamán me había enseñado. Dibujé los símbolos con la precisión que él me había indicado y encendí las velas en el orden correcto. Mientras recitaba las palabras, las sombras en la habitación comenzaron a moverse, como si algo estuviera respondiendo a mi llamado. Y entonces lo vi, una figura alta, envuelta en un manto oscuro, apareció frente a mí. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar los ojos. Su voz era casi inaudible, pero retumbaba en mi mente. Me llamaste, dijo. ¿Qué es lo que quieres? No podía hablar. El miedo me había dejado mudo, pero de alguna manera él ya sabía lo que deseaba. Puedo darte lo que pides, continuó, pero a cambio tomaré algo tuyo, un pedazo de tu alma, y cuando llegue el momento, volveré por ti. Sentí una punzada de terror, pero el deseo de paz era más fuerte. Asentí y así quedó sellado el pacto. Ese ser oscuro cumplió su parte del trato. Los muertos dejaron de perseguirme, al menos por un tiempo. Durante semanas disfruté de una vida normal, libre de las voces y las sombras. Pensé que había ganado, pero pronto me di cuenta de que nada era tan simple. Los muertos seguían observándome desde lejos, siempre a la espera, y con cada día que pasaba sentía una parte de mí que se iba desvaneciendo. El ser oscuro había tomado un pedazo de mi alma y con ello mi humanidad se estaba marchitando. El don que había sido una maldición se convirtió en algo peor. Ya no solo veía a los muertos, ahora sentía que pronto sería uno de ellos. Sabía que el ser oscuro volvería, tal como había prometido. Podía sentir su presencia acercándose, cada vez más cerca. El tiempo se estaba acabando y con él mi esperanza. El don de ver a los muertos no es un regalo, es una maldición que te consume, que te arrastra a un abismo del que no puedes escapar. Ahora, mientras estaba escribiendo esto, sé que no tengo mucho tiempo. Las sombras están aquí observándome, esperando el momento en el que el ser oscuro regrese por lo que le prometí. Tal vez, si alguien escucha esta historia, pueda evitar el mismo destino. Tal vez aprendan que hay cosas que es mejor no ver y que algunos dones no son más que maldiciones disfrazadas. Tal vez, probadores, esta historia está compuesta de 3 partes, así que antes de que continuemos, te agradecería que dejaras un pulgar arriba y un comentario expresando qué tal te está pareciendo. También sería de mucha ayuda que compartas este video en tus redes sociales
y te suscribas a este canal. Los primeros años, después de descubrir que tenía este don, traté de seguir con mi vida de la manera más normal posible. Me esforzaba por ignorar las figuras que veía, apartar la vista cuando una de esas sombras me seguía, o simplemente evitar los lugares donde sabía que podía cruzarme con ella. Pero a medida que crecía, el número de encuentros también lo hacía. Al principio, eran solo apariciones fugaces, presencias que pasaban a mi alrededor como si fueran reflejos de otro mundo, pero poco a poco, esos seres comenzaron a volverse más evidentes, más insistentes. Mis primeros recuerdos del don siempre son borrosos, envueltos en una neblina de miedo infantil. Para cuando llegué a la adolescencia, la confusión había dado paso a la certeza de que no estaba loco, pero eso no significaba que entendiera lo que me ocurría. En casa, los muertos no me acosaban tanto como en la calle, aunque las noches eran una tortura. Mi madre solía decir que siempre dormía inquieto, murmurando cosas en sueño que nadie podía entender. Sin embargo, nunca imaginó que aquellas cosas que decía no eran simples pesadillas, eran respuestas, intentos de diálogo con esa figura sombría que solo yo veía. Una noche, cuando tenía alrededor de 16 años, las cosas dieron un giro brusco. Fue la primera vez que sentí un verdadero pavor. Hasta entonces, la mayoría de los muertos que veía parecían no reparar en mí, como si no se dieran cuenta de que no podía percibirlo. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente el crujir de la puerta de mi habitación. Al abrir los ojos, vi una figura en el umbral, mirando hacia adentro. Era una mujer, vestida con una túnica vieja y desgarrada. Su rostro estaba oculto en sombras, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Lo más perturbador fue que ella no desapareció como las otras figuras. Permaneció allí, inmóvil, observándome. El miedo me paralizó. Durante lo que parecieron horas no pude moverme ni hacer ruido. Cuando finalmente reuní el valor para levantarme, la mujer desapareció en la oscuridad, pero la sensación de que algo estaba mal se quedó conmigo. No era solo lo que los muertos me vieran, sino que algunos parecían estar interesados en mí. Ese fue el inicio de una espiral de sucesos que me llevaron a cuestionarme si en realidad tenía algún control sobre este don, o si era solo un juguete en manos de fuerzas más allá de mi entendimiento. Con el tiempo, estos encuentros se volvieron más frecuentes y perturbadores. En el colegio durante clase, a menudo veía figuras deambulando por los pasillos o flotando en las esquinas del salón. Intentaba no prestarles atención, pero era difícil cuando se sabía que estaban tan cerca de mí, tan presentes en mi día a día. Empecé a aislarme de mis compañeros de clase, no porque no quisiera estar con ellos, sino porque temía lo que podría haber cuando estuviera cerca de la gente. A veces las figuras parecían justo detrás de ellos o de pie a su lado, como si estuvieran esperando algo. El tiempo pasó y me acostumbré a vivir en una especie de constante paranoia. Ya no sabía cuando estaba viendo a alguien real o a una de esas almas errantes que aparecían sin previo aviso. Intenté buscar respuestas en libros, en internet, e incluso acudí a algunos foros donde hablaban sobre fenómenos paranormales, pero nada parecía encajar con lo que yo vivía. Algunos decían que tenía un don especial, otros que estaba siendo acosado por espíritus, y algunos incluso me sugirieron que podría ser una maldición. Ninguna de esas respuestas me satisfacía. Un día decidí buscar ayuda en un medium. La experiencia fue más aterradora de lo que esperaba. La mujer a la que acudí era conocida por tener cierta conexión con el más allá.
La visité en su pequeña tienda al borde de la ciudad, rodeada de velas y símbolos extraños. Al principio, fue amable y comprensiva. Me escuchó mientras le contaba sobre las visiones que había tenido desde niño, pero en cuanto le mencioné el incidente con la mujer en la puerta de mi habitación, su rostro se oscureció sin decir nada. Encendió una vela negra y comenzó a murmurar oraciones en un idioma que no comprendía. Cuando terminó, me miró con una expresión sombría. No puedes deshacerte de ellos, dijo finalmente. Lo que tienes no es un don que pueda ser controlado o eliminado. Te seguirán porque pueden verte, porque saben que existes en ambos mundos. Salí de esa consulta más confundido y asustado de lo que había entrado. A partir de ese momento empecé a aceptar que mi vida nunca sería normal. Intenté mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pero cuanto más lo hacía, más difícil se volvía. Los muertos comenzaban a acercarse con mayor frecuencia que antes, como si supieran que no había escapatoria. Algunas veces los veía en lugares públicos, caminando entre la gente, mezclándose con los vivos. En otras ocasiones, aparecían en mi propia casa, como la vez que vi a un hombre alto y delgado de pie en el pasillo, justo fuera de mi habitación. No se movió, no dijo nada, simplemente me observó hasta que finalmente desapareció en la oscuridad. Había noches en las que me despertaba al sentir que algo me tocaba el brazo, pero al abrir los ojos no había nadie allí. El frío era tan real que me hacía titiritar, incluso en pleno verano. En más de una ocasión me encontré con figuras espectrales que parecían no tener rostro, pero aún así podía sentir sus miradas sobre mí. Cada vez que intentaba ignorarlo o convencerme de que solo eran imaginaciones, ocurría algo que me devolvía esa espantosa realidad. Cuando llegué a la universidad, las cosas empeoraron. Estaba estudiando para ser profesor, pero era difícil concentrarme cuando las presencias a mi alrededor se volvían cada vez más insistentes. Recuerdo claramente un día en particular. Mientras caminaba por los pasillos de la facultad, vi una figura agachada en una esquina, como si estuviera llorando. Me acerqué para ver si alguien necesitaba ayuda, pero cuando llegué a la esquina, la figura había desaparecido. Sabía que no podía contarle a nadie lo que había visto. Nadie entendería, nadie creería lo que estaba viviendo. Los episodios de contacto físico con los muertos comenzaron a volverse más comunes. A veces, mientras caminaba, sentía como si algo me rozara el brazo o el cuello. No importaba cuántas veces me convenciera de que era el viento o mi propia imaginación, la sensación era demasiado real para ignorarla. Me estaba volviendo paranoico. Dormía con las luces encendidas, convencido de que si mantenía la oscuridad, las figuras regresarían. Finalmente, después de una serie de episodios particularmente aterradores, tomé una decisión desesperada. Decidí acudir a un chamán. Según los rumores, tenía la capacidad de limpiar las malas energías y expulsar a los espíritus. El hombre de aspecto anciano y rostro severo me escuchó en silencio mientras le contaba lo que había estado experimentando desde niño. Después de unos momentos simplemente negó con la cabeza. Esto no es algo que pueda eliminarse, dijo en voz baja. Los muertos te ven porque estás en el umbral entre este mundo y el siguiente. Sus palabras me dejaron helado. Sabía que estaba atrapado en una situación sin salida. Desde entonces me he resignado a vivir con este don, o más bien esta maldición. He aceptado que nunca habrá un momento de paz en mi vida, porque donde quiera que vaya, los muertos siempre están ahí, observando, esperando, y lo peor de todo es que sé que no puedo hacer nada para detenerlo.
Fue este mismo chamán que me impulsó a hacer el pacto con ese ser oscuro para ayudarme de alguna manera. Pero pues ya saben que un pedazo de mi alma ha quedado con él y en cualquier momento podría venir por mí. Mis noches son largas y solitarias, interrumpidas por el constante susurro de presencias invisibles y la sensación de ser observado. Sé que este es mi destino, una vida entre dos mundos, sin descanso ni tregua. Ya no trato de vivir porque no hay lugar a donde escapar. Esta es mi realidad, una vida rodeada por los muertos, y lo único que puedo hacer es aprender a vivir con ellos. Trovadores, aún queda la parte final de este relato. Agradecería mucho que ya hayas dejado el comentario y tu pulgar arriba. Continuemos. La primera vez que sentí que no había escape fue cuando comencé a notar que la línea entre los vivos y los muertos se dibujaba sin ningún aviso. Lo peor de todo no era tanto ver a los muertos, sino la idea aterradora de que ellos me vieran a mí, como si supieran que podía percibirlos y eso parecía atraerlos. Había logrado sobrellevar años viendo figuras borrosas deambulando por las calles y dentro de los lugares que frecuentaba. Incluso podía ir a la tienda o caminar por el parque sin demasiada perturbación. Sin embargo, los eventos empezaron a volverse más intensos cuando una noche, mientras me dirigía al baño en casa de mis abuelos, vi una figura que reconocí al instante. Y mi abuelo, el mismo que había fallecido hacía más de 10 años, estaba de pie junto a la ventana mirando hacia la calle con una expresión vacía. No dije nada, solo observé cómo su figura se desvanecía lentamente. Pensé que tal vez me estaba volviendo loco. ¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué ahora? ¿Qué era lo que querían de mí? Esa noche apenas dormí. Cuando cerraba los ojos, escuchaba el eco de pasos fuera de mi habitación, el crujir de la madera y en ocasiones el sonido más espeluznante de una respiración agitada, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta. No podía vivir así, no podía continuar ignorando la realidad de lo que estaba sucediendo. Decidí buscar ayuda profesional. Fue inútil. Los psicólogos a los que acudí sugirieron que estaba sufriendo de algún tipo de estrés postraumático, que quizás la muerte de mi abuelo había dejado una herida profunda en mi mente. Aunque intenté explicarles que no solo era él, sino que había más, mucho más, simplemente no me creyeron. Luego fui a un sacerdote. Me preguntó si creía que estaba poseído o si había jugado con algo oscuro. Le aseguré que no, que simplemente había nacido con esta capacidad. El sacerdote, algo incrédulo, oró por mí, pero nada cambió. A partir de ese momento comencé a aislarme, y no era solo porque temía lo que los muertos podrían hacerme, sino que ya no podía confiar en los vivos. ¿Cómo podía explicar algo tan irreal a alguien sin que pensara que estaba loco? Con el tiempo, las manifestaciones de los muertos se volvieron más intensas y frecuentes. Un día, mientras viajaba en el transporte público, me di cuenta de que una anciana que estaba sentada frente a mí no era real. No estaba respirando. Su piel estaba cenicienta y cuando me fijé bien en sus ojos, no había vida en ellos. Lo más aterrador fue que ella también me estaba mirando, como si supiera que yo la veía. Esa fue una de las primeras veces que uno de ellos me hizo sentir completamente vulnerable. Antes, los muertos simplemente estaban ahí, como una sombra pasajera, pero ahora estaban tomando un interés activo en mi presencia. Esta noche tuve una pesadilla, pero no era solo una ilusión de mi subconsciente. En mi sueño, estaba de pie en el centro de un cementerio, rodeado por todas las almas que había visto a lo largo de los años. Al principio solo me observaban desde lejos, pero lentamente comenzaron a acercarse, arrastrando los pies, con sus ojos apagados y sus bocas abiertas como si estuvieran a punto de hablar.
pero no podían. Uno de ellos, un hombre con el rostro completamente desfigurado, se acercó más que los demás y murmuró algo que no pude entender. Lo intentó de nuevo, pero su voz era débil, distorsionada. Todo lo que recuerdo fue que sentí un frío insoportable cuando trató de tocarme. Me desperté sudando frío, pero el horror no terminó ahí. Cuando abrí los ojos, aún lo veía. El mismo hombre del sueño estaba de pie al pie de mi cama, mirándome con esa expresión inhumana. Fue en ese momento que comprendí que ya no podía distinguir entre los sueños y la realidad. Mi vida se estaba desmoronando. Intenté contarle a mi madre lo que estaba pasando, pero ella lo atribuyó al estrés y la fatiga. Mi familia no entendía y su indiferencia solo me hundía más en mi propio infierno personal. Llegué a un punto en el que cada día se sentía como una pesadilla interminable. Los muertos no me dejaban en paz. Ya no aparecían solo en la oscuridad o en lugares solitarios. Comenzaron a invadir mi espacio personal en pleno día, incluso en lugares donde me sentía seguro, en mi propia casa, en el trabajo, en las calles llenas de gente. Podía sentir su presencia constante, susurros en mi oído, el tacto gélido de una mano que no pertenecía a este mundo. Un día, mientras caminaba hacia la escuela donde trabajaba, me topé con un accidente de tránsito. Era una escena trágica, un auto destrozado y varios cuerpos en la carretera. Entre la conmoción de los presentes y los paramédicos intentando reanimar a las víctimas, algo extraño sucedió. Vi a una mujer joven, con la cara llena de sangre, levantarse del pavimento y caminar hacia mí. Al principio pensé que había sobrevivido al impacto, pero cuando se acercó, noté que su cuerpo seguía tirado en el suelo. Su fantasma, su alma o lo que fuera, se detuvo frente a mí y sin decir una palabra me tocó el brazo. El frío que me envolvió fue tan intenso que casi pierdo el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando recobré la compostura, ella ya no estaba. Sin embargo, el escalofrío persistió. Fue entonces cuando comprendí que no había escape. Ya no se trataba solo de ver a los muertos, sino de interactuar con ellos de manera cada vez más física y real. Comenzaron a seguirme a todas partes, como sombras silenciosas que nunca se alejaban. La desesperación creció dentro de mí porque sabía que no había cura, no había exorcismo, ni medicina que pudiera liberarme de este tormento. El punto de quiebre llegó una noche cuando me desperté al escuchar una respiración pesada al lado de mi cama. No era mi pareja, ella estaba profundamente dormida. Giré la cabeza lentamente y lo vi. Era un niño pequeño, no mayor de 6 años. Estaba pálido, sus ojos vacíos y sus manos temblaban como si estuviera helado. No dijo nada, solo se quedó ahí mirándome. Durante lo que parecieron horas, no pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Finalmente, él simplemente desapareció, pero el terror permaneció. Desde entonces mi vida ha sido un constante estado de alerta. Ya no sé cuándo estoy soñando o despierto, porque los muertos siempre están ahí, observándome, esperando algo de mí. He intentado ignorarlo, pero es imposible. Sigo viéndolo a donde quiera que voy y no me dejan en paz. He aceptado que este es mi destino, una vida en la que los muertos son mis compañeros constantes. No importa dónde vaya, no importa cuánto trate de evitarlo, ellos siempre estarán ahí, invisibles para todo el mundo, pero no para mí, que nunca me dejarán descansar. Mi don, o más bien, mi maldición, me seguirá hasta el último día de mi vida y probablemente más allá. Trovadores,
Hemos llegado al final de esta historia. Agradecería mucho que dejaras un comentario explicando qué tal te ha parecido. ¿Esto es un don o una maldición? Recuerda que una de las mejores formas de apoyarnos es dejar tu pulgar arriba y un comentario. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones en todas. Recuerda de visitar nuestra lista de reproducción Relatos de la Medianoche, donde encontrarás una cantidad de historias escalofriantes que te gustarán. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.